Yo soy, 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 yo soy. Somos el Grupo Internacional Gran Hermandad Blanca y te damos la bienvenida a este podcast donde te compartiremos enseñanza espiritual de la nueva era descargada por los Maestros Ascendidos en la dispensación de la actividad Yo Soy y el Puente a la Libertad. Yo soy Paola de México y me acompañan María Jesús de Ecuador, Rosemary de Bolivia, Vanessa de Chile, Emilio de Venezuela. En esta séptima temporada, Maestros de la Energía y la Vibración, hablaremos de cómo controlar, calificar y servir hacia adelante la energía de vida para gloria de Dios y bendición de nuestro prójimo. En este primer episodio te compartiremos el propósito de tu ser. extracto de los libros Diario del Puente a la Libertad Jesús, publicado al español por Serapis Bay Editores de Panamá. El amado Maestro Ascendido Jesús dice: a través de la bondad de Dios Todopoderoso, has tenido intercesión con los seres divinos de los ámbitos de luz durante esta encarnación y encarnaciones pasadas. Has estado conmigo en la tierra y has estado conmigo entre encarnaciones. Y sabes que si bien se me honra como el pastor amable, también tengo el fuego y la autoridad para comandar energía a actuar de manera perfecta. Es esa energía la que ahora solicito. ¿Cuál es el propósito de tu ser? Pues controlar la energía que te ha sido prestada por Dios, calificarla y servirla hacia adelante a través de tus vehículos inferiores y luego utilizar y proyectar energía divina con la cualidad constructiva requerida a través de mi autoridad y la de tu propia presencia yo soy, para traer perfección allí donde ha habido imperfección. A los discípulos les dije hace muchos siglos: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Repito eso una y otra y otra y otra vez. Tú también tienes un nombre cósmico, una misión cósmica, un propósito cósmico de logro, y este está orientado a la eficacia de aprender el control de la actividad vibratoria de la energía divina o vida divina. Considera que si aquellos de nosotros que estuvimos entre los atraídos en Galilea para prestar este servicio, no hubiéramos tenido de todas las energías de los que nos rodeaban, de los que procuraban destruir el plan de perfección, de quienes deseaban mediante tentaciones que ustedes nunca tendrán que enfrentar, estremecer las energías de mi mundo emocional o mis pensamientos, mi conciencia etérica o mi forma de carne. A ustedes se les requiere hacer lo mismo. Si están constantemente bajo bombardeo, y así será si lo permiten, no solo de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones vagabundas, sino de proyectadas también, y no tienen un aura positiva que se mueve más rápidamente que aquello que es dirigido contra ustedes, se harán parte de ustedes, porque cada cual se convierte en su igual. ¿Qué desean ser? ¿Un dios o diosa? ¿O de nuevo después de eras, un ser humano doblado con las fragilidades que vienen mediante la aceptación de la naturaleza humana? Asumo que en sus corazones ustedes desean elevarse por encima de la acción vibratoria de imperfección y vivir en un ámbito, aun mientras que todavía no han ascendido, donde sean el control maestro de toda energía en, a través y alrededor suyo. Habrán construido entonces para el momento en que la necesitarán
Es energía que pueden dirigir a cualquier persona, sitio, condición o cosa que desea o requiera asistencia. Cuando los pescadores estaban afligidos debido al mar atormentado, ¿de dónde recibí el poder que aquietó las aguas? Debido a que, mediante la asistencia de mis padres y del señor Maitreya, se me había enseñado desde niño a magnetizar la paz, y que esa paz se convirtió en una gran reserva. Así pude decirle a las aguas: paz, aquíétate. Y naturalmente ellas respondieron, porque había más energía previamente atraída a mi alrededor calificada con paz divina que la que había en toda la turbulencia del mar de Galilea. La ley es extremadamente mecánica y científica. Sea cual fuere el poder que más energía tenga en tu mundo, será el poder que actuará particularmente en emergencias. Construyan esas virtudes y cualidades de manera que si de alguno de ustedes se requiere que traigan paz o sanación o resucitación, tengan ya más energía que la apariencia imperfecta. Si me hubiera espaciado en el fallecimiento de mi propio padre y de todos los demás benditos a quienes había conocido, no hubiera tenido el almacenaje de energía calificada divinamente de vida eterna, la cual era más poderosa que la queja, el llanto, la curiosidad, el escepticismo y las otras cualidades diversas de energía en el grupo, así como también en el letargo de Lázaro. De manera que, invocando todo el poder acopiado y momentum de vida sempiterna, y dirigiéndola al corazón de su corriente de vida para prestar un servicio, esa energía fue más poderosa que esas otras cualidades de naturaleza imperfecta que actuaban a través de la gente. Lázaro respondió y salió fuera. Todo en este mundo o en cualquier plano, aún en el ámbito de los maestros ascendidos, en el ámbito de la divinidad, es calificado ya sea por la energía divina positiva o por creaciones positivas o lo contrario de imperfección, mediante la mala utilización del libre albedrío. Ustedes han comenzado ahora a hollar el sendero de vuelta a casa en el corazón de Dios. El primer guijarro en su sendero podrá magullarles el dedo gordo del pie. Sin embargo, a medida que atraen esa automaestría en, a través y alrededor de ustedes, su propia luz flameando a través de ustedes bastará para quitar un peñasco o hasta una montaña. Acabamos de pasar unos días hermosos de Semana Santa y esta etapa para mí personalmente ha sido una unión con el amado Santo Ser Crístico. Sin embargo, a través de las actividades que realizamos, a través de las series de televisión que podemos ver, me conecté principalmente con una de la serie de Chosen, una de las primeras, que es donde el señor Nicodemo, quien era un fariseo, miembro del Sanedrín, se acercó al amado Maestro Jesús para decirle que él sentía que él realmente era el elegido, que realmente era él el Hijo de Dios. Y Jesús le explicaba que el que no nace de nuevo no puede llegar al reino de Dios. Nicodemo, un poco confundido, le decía: Jesús, pero ¿cómo puedo yo nuevamente nacer desde el vientre de mi madre? Y Jesús le aclaraba que esto no era un nacimiento nuevo, sino era una resurrección. No era algo físico, sino era un cambio espiritual que solo puede ocurrir a través del Espíritu Santo. Y en verdad, esta transformación es una transformación que nosotros la podemos realizar, pues así como en la lectura que hoy teníamos del amado Maestro Jesús, donde Él nos dice que lo que nosotros pidamos
Él nos ayudará a realizarlo. Tenemos tanta ayuda, pero ¿por qué no podemos aún ser sanadores, liberarnos nosotros mismos de aquellas situaciones difíciles, del dolor, del sufrimiento, de la discordia en la que vivimos? ¿Por qué? Llega un momento en que hemos acumulado tanta enseñanza, nos hemos vuelto como unos libros que están guardados ahí en nuestra biblioteca. Sin embargo, toda esa enseñanza es simplemente ponerla en práctica, es nacer de nuevo, es dejar todos nuestros patrones, todos nuestros pensamientos, sentimientos en los que hemos vivido en esta vida y probablemente en vidas pasadas de limitaciones, dejarlas atrás y nacer de nuevo en una resurrección. Es de pensarlo porque ya hemos aprendido, inclusive con esta etapa del podcast, donde hemos estado compartiendo mucho material de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Y yo misma me preguntaba, ¿por qué en este momento no soy capaz de liberarme de tantas situaciones difíciles por las que puedo estar pasando? Es simplemente una decisión de dejar, así como nos dice nuestro amado Jesús, de dejar todo atrás y nacer de nuevo. La decisión es nuestra de intentarlo, caernos, volvernos a parar y volver a intentar. Ese es el renacimiento al que Jesús se refería. Creo que el Maestro Jesús nos da la respuesta de por qué se nos hace difícil esta tarea. Y es porque hemos olvidado quiénes somos realmente. Aquí nos dice, ¿cuál es tu propósito de ser? Nos habla del ser. Más abajo nos dice que como seres tenemos un nombre cósmico, una misión cósmica, un propósito cósmico. Y nosotros nos hemos enredado en creer que somos una personalidad, que somos un ego inferior, apartado de ese ser. Creamos esta falsa identidad y estamos atrapados en esa creación. Entonces, al estar atrapados en esa falsa creación, creemos que nuestro propósito de vida es, como lo mencionamos en algún momento durante esta Semana Santa, cuando nos encontramos, que era nacer, crecer, desarrollarnos y morir. Y entre ese desarrollo y ese morir, acumular posesiones, acumular posiciones, etc. Pero el maestro nos está diciendo hoy que nuestro propósito de ser, el motivo por el cual nosotros pedimos esta encarnación, es para aprender a controlar la energía que se nos presta, a aprender a calificarla, es decir, estampar en esa energía que se nos presta una cualidad divina y enviarla, servirla, enviarla hacia adelante a través de nuestros vehículos inferiores, es decir, a través del pensamiento, el sentimiento, la palabra, ya sea puede ser hablada, audible o silente, y nuestras acciones. Utilizar este sistema, este cuerpo que tenemos para realizar esa razón de ser. La razón de ser entonces es aprender a ser esos maestros. Entonces el protagonista de esta historia es ese ser, ese santo ser crístico. La personalidad es quien tiene que ser descartada. El maestro le decía a Nicodemo, volver a nacer. Es decir, el verdadero ser es el que tiene que expandirse y descartar esa piel vieja, ese ego, esa personalidad, dejarla, apartarla. Que eso se aparte del camino y le dé el paso al verdadero santo ser crístico, que es quien es el verdadero estudiante de esta escuela en donde nosotros estamos desenvolviéndonos hoy día. Nos está también diciendo el maestro que una vez que aprendemos a controlar la energía con nuestros 4 vehículos inferiores y luego utilizar y proyectar esa energía, es decir, no solamente tenemos que aprender a controlarla, a calificarla y a enviarla adelante de manera constructiva para ser uno con Dios,
sino que además nos da otras habilidades que nosotros tenemos. Nos comenta aquí el maestro que nosotros también podemos aprender a proyectar esa energía divina con la cualidad constructiva que deseemos enviar hacia adelante, a través de mi autoridad y la de tu propia presencia yo soy, no a través de los caprichos de la personalidad. Porque para traer la perfección que se nos está pidiendo que traigamos, necesitamos reconocer la presencia de Dios en nosotros. Es decir, nosotros no necesariamente necesitamos ocupar el vehículo físico, en este caso, para movernos a prestar un servicio determinado. Nosotros en el lugar donde nosotros nos encontramos, podemos, a través de las prácticas que se nos han enseñado en los podcasts anteriores, a través del aquietamiento, la visualización, el cargar nuestros 4 vehículos inferiores con una cualidad, por ejemplo, la de la resurrección, y podemos, mediante el pensamiento, enviar y el sentimiento, enviar y proyectar esa energía de luz donde se requiera, sin movernos de nuestro escritorio. Es decir, la maestría que se nos está señalando aquí está más allá de lo que nuestra mente inferior puede a lo mejor comprender. Y ese es el propósito entonces por el cual nosotros estamos aquí. Y se nos invita entonces a practicar a esta presencia yo soy para realizar el propósito de nuestro verdadero ser. Me llama poderosamente la atención una línea de este discurso, donde el maestro dice, si a mí no me hubiera enseñado desde chiquitico a magnetizar la paz, yo no hubiese podido calmar las aguas turbulentas del mar de Galilea. Momento, práctica. Tampoco hubiera podido con el fallecimiento de su padre, con los gritos, con las críticas, con la duda de toda la gente de su época, de todas las energías de baja vibración que tuvo que enfrentar. Entonces, ¿qué nos está diciendo el maestro? Yo me inclino a pensar que nos está exhortando a que llenemos nuestra despensa, nuestra cuenta de ahorros cósmica con las cualidades divinas, con las cualidades de paz, de opulencia, de amor, de sabiduría, de voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si nosotros tenemos esa cuenta de ahorro con bastantes ceros, haciendo el equivalente con las cuentas de ahorros el plano de la forma que manejamos en la conciencia humana, nosotros podemos enfrentar cualquier situación. Si nosotros trabajamos honradamente, por supuesto, producimos sustancia de dinero, nosotros podemos enfrentar la factura, cualquier reparación que haya que hacer en la casa, que si una gotera en el techo, que si remodelar, que si cambiar la puerta, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Nosotros podemos enfrentar, no sé, cualquier apariencia de enfermedad porque tenemos un seguro médico o tenemos los recursos económicos para que eso no sea una preocupación para nosotros y podamos imponer nuestra capacidad económica acumulada para poder solucionar ese tipo de cosas sin mayor inconveniente que no sea lo que uno tenga que reparar en ese momento. De esa misma manera, pienso que el maestro nos está invitando a que tengamos esa despensa llena con los diferentes tramos de cualidades divinas, de manera tal que cuando sobrevenga una situación que requiera que nosotros o nosotras manifestemos paz, tengamos suficiente paz. Ahí va la paz, yo tengo paz. Y esta situación, tengo suficiente paz para calmar esta situación. Tengo suficiente amor divino para arreglar esta situación. O tengo suficiente paciencia, cosa que a veces está escasa ahí en nuestra despensa, ¿no? Tengo suficiente paciencia para que eso, tengo suficiente iluminación, suficiente sabiduría para que las apariencias del mundo externo no nos afecten y no nos desarmen, no nos desestructuren y caigamos nosotros en ese ámbito de baja vibración que abunda y que sí tiene bastante plata porque se ha ido acumulando centuria tras centuria. Hay un mundo, una efluvia, una cosa que incluso nosotros mismos alimentamos, ¿no? Nosotros le metemos plata a eso a través de cualquier cosa, de la duda, del chisme, de la inseguridad,
de cualquier sentimiento de baja vibración. Entonces ahí es donde está el equilibrio, ¿no? El equilibrio a favor de las cualidades divinas, del servicio a la luz. Y en esa medida en que nosotros tengamos esa tarjeta de crédito solvente y con un buen límite de crédito de amor, con un buen límite de crédito de paz, de sabiduría, de opulencia, de perdón, de misericordia, en esa medida nosotros vamos a poder pasar de punto en punto resolviendo esas apariencias que suelen presentarse en el mundo de apariencias físicas. El amado más ascendido Jesús nos muestra nuestro propósito de ser, ¿no? Y lo describe perfectamente. Pero también él nos cuenta, o bueno, nos dice cómo él lo hizo, cómo lo realizó. O sea, nos pone de ejemplo su propia experiencia, ¿no? Cómo aquietó las aguas, cómo resucitó a Lázaro. Él siempre nos ha dicho, lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer. Recordemos que cuando él estaba realizando esos aparentes milagros, no era Jesús, era el Cristo, porque ya era la plena realización del Cristo. Entonces nosotros podemos aquietar las aguas, nosotros podemos parar el mar de Galilea, podemos resucitar lo que tenga que resucitarse, las finanzas, la salud, todo lo que es menester que resucitemos, porque Él no lo dijo. Y además, lo más importante aquí es que no lo va a hacer la personalidad, lo hace el Cristo. Y en nosotros está esa capacidad para convertirnos en ese Cristo en acción. Así como lo hizo Jesús, si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Podemos exteriorizar a ese santo ser crístico que es el dueño de la encarnación, el que vino a aprender a la escuela, el que vino a jugar con la energía y la vibración. O sea, esa separatividad con la conciencia externa, se tiene que hacer esa unión. ¿Y cómo lo vamos a hacer esa unión? A mí me encanta ese capítulo que mencionó Rosemary de Nicodemo, porque cuando Jesús le dice, es nacer de nuevo, es exactamente colocar nuestra fe, como dice el arcángel Miguel, en el Cristo que está en nuestro interior, para que esa agua que fluye a través de la fe, a través de la atención, se irriegue en el Cristo y el Cristo florezca. O sea, el Cristo tiene que volver a nacer mientras nosotros le pongamos la atención, mientras nosotros lo volteemos a ver, mientras nosotros seamos uno con Él, esa conciencia se va a empezar a unir, a unir, a unir hasta que el Cristo asuma el pleno comando de la personalidad. Y esa realización de nosotros como santos seres crísticos se realiza aquí en el mundo de la forma. Él ya nos lo dijo, lo que yo hice ustedes lo pueden hacer. Adquirir ese como sentimiento de que, oye, yo siento ese entusiasmo del maestro de decir, oye, yo también puedo hacerlo, yo también puedo porque es el Cristo en mí el poder para lograrlo. Es que la personalidad como que, ay, lo voy a poder hacer, es la que duda. Ahí es acallar a la persona y decirle, mi vida, no te preocupes, porque aquí el Cristo es el que tiene el poder. Es asumir esa cristiandad, por así decirlo, y manifestar el Cristo. Bueno, recordemos también que Jesús nos cuenta en su relato de su vida que cuando él hacía sus milagros, realmente era el señor Maitreya, su maestro, quien los realizaba a través de su personalidad. Nosotros tenemos, como dice Paola, a nuestro Cristo interno. Y él sería, digamos, ese maestro Maitreya que ayudó a Jesús. Y lo que me ha llamado mucho la atención también es Nicodemo. La lucha interior que tenía entre su personalidad y lo que deseaba hacer espiritualmente. ¿Quién ganó? La personalidad. Y eso él no podía soportarlo. A mí eso me enseñó el apego que tenemos a las cosas materiales, a lo que la personalidad está necesitando continuamente y se olvida de quién realmente nos lo provee, y la paz interior que hay que tener, esa armonía de la que yo siempre hablo, para poder llegar a esa calma interior que deja que el Cristo interno se manifieste. La vida que hemos elegido vivir en esta encarnación nos pone en muchas tesituras, pero esas son oportunidades para ese renacimiento que todos tenemos la oportunidad de hacer en esta encarnación, puesto que se nos ha olvidado las anteriores. Si no, no estaríamos aquí todavía. Mateo me llamó mucho la atención. Aquellos que nos están escuchando y no han tenido la oportunidad de ver todavía The Chosen, yo recomiendo que lo hagan, porque aunque sea un guión que se ha escrito, ese guión está lleno, llenito de sabiduría, está lleno de connotaciones. Yo es que me veo reflejada en todos los discípulos, de una manera u otra, porque hemos pasado por todo ello. Es una representación de lo que cada uno de nosotros habrá vivido o seguirá viviendo, ¿no?
y que tenemos que, vuelvo a repetir, resucitar, dejar esa personalidad y dejar que nuestro Cristo interno nos guíe continuamente. Mateo para mí fue una representación, si es que no sabemos si es verdad, si así se vivió, así se comportó, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es un guión. Pero cuando está hecho de esa manera es por algo. Y a mí me refleja la firmeza, esa personalidad que sabe lo que quiere y va por ello, y que no le importa lo que los demás piensen, no le importa renunciar a su riqueza, a su bienestar, a lo que sus padres piensan de él, sus amigos, incluso dentro de los discípulos, cómo era rechazado por lo que él había sido. Esa fortaleza para mí es impresionante, cómo luchó contra todo eso, ¿no? Dejó a un lado la personalidad, tenía sus dudas, obviamente, como era natural, pero él sabía lo que quería y fue por ello. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La pregunta que siempre debemos hacernos, ¿qué es lo que yo quiero? E ir por ello. Y sabiendo lo que sabemos, que podemos hacer lo que deseemos, porque Jesús nos lo dice a través de nuestro Cristo interno, la fórmula final, ¿cuál es? La ecuación final: armonía, misericordia y sobre todo perdón. Perdonarnos a nosotros, no castigarnos, y perdonar a nuestro prójimo con mucha misericordia. Y ahí es donde se alcanza esa paz que hace que como un cohete nos lancemos. A mí me gustaría añadir palabras del maestro ascendido Saint Germain, referentes a lo que nos dice el maestro Jesús también. Dice que le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros también que si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y el maestro Saint Germain nos dice: los saludo, amados amigos, en el nombre de Jesucristo ascendido. ¿Acaso estas palabras no les toca una fibra sensible en sus corazones secretos? Cuán a menudo en las centurias pasadas, cuando las facciones gobernantes del momento impedían la adoración al Dios uno, nos congregábamos en catacumbas y cavernas, encapuchados y togados, sin llegar a conocernos de cara, con charlatanes junto a los maestros, y con únicamente el nombre de Jesús como protección frente a un destino peor que la muerte física. Oh, la fuerza y el poder contenidos en el nombre de este bendito hermano. Más de un santo, al liberar el alma del cuerpo sobre una pira encendida, entró al corazón del cielo cabalgando sobre ese nombre. Muchos desencarnados encontraron la misericordia de ese nombre, y muchos miembros desesperados de la raza humana encontraron alivio del dolor, la agonía y la confusión a través de su potente poder mágico. De manera que una vez más les traigo a su remembranza el poder contenido en el nombre de Jesús. Utilícenlo libremente en sus aplicaciones individuales, doquiera que espontáneamente surjan preguntas en su interior o que se sientan presionados por las incertidumbres de lo externo. Maestro ascendido Saint Germain. Y aquí mismo en este podcast se nos dice que la ley es extremadamente mecánica y científica. Sea cual fuera el poder que más energía tengas en tu mundo, será el poder que actuará particularmente en emergencias. Y si en situaciones de emergencia estamos invocando la presencia del amado Jesucristo ascendido, quien ya tiene el momentum y todas las obras realizadas, será ese poder que además el mismo maestro nos dice que su cuerpo mental es muy sensible, entonces la respuesta a ese llamado es automática y además de ser automática es poderosa. Apoyando la recomendación de nuestra hermana María Jesús, de que realmente los que todavía no se han conectado con la serie de Chosen, lo pueden hacer porque es una serie que está muy bien realizada. Y nuevamente volviendo a las enseñanzas que recibimos en la temporada 3, en uno de sus episodios, Jesús habla con sus apóstoles y les dice que ya era tiempo de salir para sanar, para expulsar a los demonios y curar a su pueblo. Y los apóstoles en ese momento pues se sintieron como que asustados. Yo misma ahí me proyecté y decía, si a mí me hubiese hablado Jesús, yo hubiese dicho,
pues no estoy preparada para poder hacer esto todavía. E inclusive les dijo, no lleven ni mochila, ni pan, ni comida, ni dinero extra, y ni siquiera lleven una muda de ropa, solo lleven sus sandalias y una túnica. Y así los mandó en su primera salida a realizar la sanación y a expandir las enseñanzas del maestro. Pues para mí fue una llamada de atención porque muchas veces estamos todavía pendientes. Ay, no es tiempo porque todavía no tengo tiempo. No es todavía tiempo porque todavía me falta ganar un poco más de dinero. Y nos vamos poniendo excusas en el camino. Cuando así nos lo dice nuestro amado Jesús, bueno, les dijo a sus discípulos y ese mensaje queda también para nosotros, porque es tiempo de animarse, realizar lo que hemos aprendido, que como nos decía justamente nuestra hermana Vanessa, tenemos que sacar al Cristo, que solamente actúe en nuestro Santo Cristo, dejémosle a Él que tome la rienda de nuestra vida y hagamos los intentos, pues, por ayudarnos a nosotros mismos en estas experiencias de vida y ayudar a todos los que nos rodean, amigos, pueden ser personas que ni siquiera nos caen bien, pero tratar de ayudarlos y continuar con esta misión que nosotros mismos con nuestro libre albedrío nos hemos propuesto para esta encarnación. Cuando Rosmarie ha hablado en esta segunda oportunidad sobre cómo Jesús envió a sus discípulos absolutamente sin nada, a mí eso me recuerda, o mejor dicho, me da a entender que para llegar a esa paz, a esa armonía, a ese perdón, a esa fe y dejar que el Cristo interno actúe a través de nosotros, lo que tenemos que hacer es desnudarnos de toda la personalidad, porque es lo que representa para mí ese pasaje, ¿no? Olvidarnos del mundo de la forma, porque es de la única manera que vamos a conseguir ese propósito. No quiere decir que lo abandonemos, porque para eso estamos aquí, tenemos un propósito de vida aquí, pero para alcanzar esa resurrección, ese contacto, para realmente contactar con cualquiera de los maestros, en este caso Jesucristo ascendido, tenemos que desprendernos de todos los conceptos humanos, todos los miedos de que si tengo, no tengo, voy a tener, no voy a tener, todo lo que nos rodea que nos pueda interferir. Para mí eso es lo que representa esa desnudez humana y así poder conectar con los maestros, con el Maestro Jesucristo ascendido, principalmente, que es de lo que estamos tratando en este podcast. Y de esa manera alcanzaremos muchísimo más rápido esas vibraciones, esa maestría, porque estaremos en un contacto tan estrecho que todo se nos dará por añadidura. Los discípulos para mí representan la personalidad, ¿no? Hay otro capítulo, otro momento en el que Mateo le dice a Gayos, yo solo tengo, parafraseando algo así, ¿no? Yo solo tengo una misión en este día, seguirlo a él. Es exactamente eso, o sea, si tu personalidad se dedica a seguir a tu Cristo, esa unión de la que hablaba anteriormente se va a expresar y se va a manifestar, y lo que se va a manifestar en ti va a ser el Cristo. Entonces, es eso, o sea, yo nada más tengo una misión en este día, seguirlo a él, seguir a mi Cristo y que sea él el que se exprese a través de mí. Y esto ha sido todo por hoy. En los próximos episodios de esta temporada te presentaremos los medios y maneras para lograr el control maestro de la energía de vida, dispensados en la instrucción de los maestros ascendidos. Agradecemos con infinito amor la atención y el tiempo que has prestado a estas palabras de luz y la oportunidad que nos has brindado para poder servir. Puedes hacernos llegar tus preguntas y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas profundizar más sobre esta instrucción, puedes consultar los enlaces que compartiremos en la descripción, los cuales corresponden a los diferentes grupos espirituales dedicados a impartir la enseñanza de los maestros ascendidos, descargada en las dispensaciones de la actividad Yo Soy y el Puente a la Libertad, publicadas en español por Serapis Bay Editores de Panamá. Una vez más, gracias. Y recuerda, La luz de Dios nunca falla.
Hasta la próxima. Yo soy, 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 yo soy.